¿Y si todo lo que tocara se convirtiera en oro? Al principio, suena como un regalo de los dioses. Pero, ¿qué pasa cuando ese toque transforma la comida en metal? ¿El abrazo en prisión? ¿El amor en soledad? La historia del rey Midas no trata solo de riqueza, sino del precio brutal de la avaricia. Un mito que ha cruzado milenios como una advertencia susurrada en los pasillos del poder. Hoy conocerás la verdadera maldición del toque dorado. Si este tipo de historias te fascina, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú con el toque de Midas? En la fértil llanura de la antigua Frigia, donde los ríos se deslizaban entre bosques sagrados y colinas cubiertas de olivos, vivía un rey cuyo nombre sería recordado por siglos, no por sus conquistas ni sus leyes, sino por su deseo insaciable. Midas, hijo de la diosa Cibeles y, según algunas tradiciones órficas, hijo adoptivo de Gordias, fundador de la ciudad de Gordión. Midas era un monarca respetado, inteligente, diplomático, amante del arte y la música, y devoto de los dioses, en especial de Dionisio, patrón de la fertilidad y del éxtasis. Su reino prosperaba en cultura y comercio, pero en su corazón ardía algo más profundo, un anhelo por el control absoluto, por una riqueza eterna, inmutable, invencible al paso del tiempo. El destino dio su primer paso cuando Sileno, viejo sátiro y mentor de Dionisio, se perdió tras varios días de embriaguez errante. Vagando por las colinas, fue hallado por campesinos frigios cerca del río Sangario, desmayado entre las vides. Lo llevaron ante el rey, y Midas, reconociendo a la figura mítica, lo recibió con hospitalidad durante 10 días, ofreciéndole banquetes, música y descanso. En el 11º día, Midas condujo personalmente a Sileno de vuelta al séquito de Dionisio. El dios, agradecido por la generosidad, le ofreció una recompensa. Pide lo que desees, Midas. Se te concederá un deseo. El rey, sin titubear, declaró: quiero que todo lo que toque se convierta en oro puro. Dionisio, que conocía bien los efectos de los deseos humanos, intentó advertirle, pero cumplió su palabra. Con un gesto solemne y una chispa en la mirada, tocó la cabeza del rey y desapareció entre las hojas danzantes de las parras. Al principio, Midas se sintió como un dios. Al tocar una piedra, ésta brillaba como oro fundido bajo el sol. Una rosa florecía y se convertía en escultura dorada. La madera de su cetro resplandecía al menor contacto. Reía, extasiado. Mandó repicar las campanas y anunció su nueva bendición. El pueblo lo aclamaba a gritos de «El Rey de Oro». Pero las señales del desastre no tardaron en llegar. A la hora de comer, el pan se volvió un bloque macizo en sus manos. El vino, un líquido denso e inerte. Ninguna fruta podía ser mordida. El sabor de la riqueza era el silencio del vacío. El oro, antes símbolo de poder, se transformaba en abismo. Intentó dormir, pero su lecho se convirtió en metal frío bajo su cuerpo. Quiso tocar las flores, y las marchitó con solo un gesto. Trató de abrazar a su hija, una joven alegre y vivaz que corrió inocente a los brazos de su padre. Y ahí, la tragedia se consumó. Con un grito de dolor que estremeció los muros del palacio como una tormenta, Midas vio como su hija se transformaba en una estatua de oro, con los ojos aún abiertos por el asombro. La belleza de su toque dorado se había vuelto maldición. Gritó a los cielos, pero ninguna voz respondió. El palacio era ahora un mausoleo de oro, brillante, silencioso, muerto. El mito antiguo, preservado por Ovidio en sus Metamorfosis, no deja lugar a dudas. El toque de Midas, obsequio de los dioses, fue también un espejo del alma humana. El don se convirtió en veneno. El oro, que tanto anhelaba, ahora lo rodeaba como una prisión. Consumido por el dolor, Midas ya no era un rey, era solo un hombre al borde de la ruina espiritual. Su hija, transformada en oro, congelada en un instante eterno de ternura, lo perseguía con cada latido de su corazón. El oro, que antes provocaba sonrisas y admiración, ahora quemaba su piel, su espíritu, su alma. Al amanecer, dejó el palacio sin séquito, sin armadura, sin corona. Llevaba las manos envueltas en trapos, para no tocar nada más. Sus súbditos lo vieron partir en silencio, sin entender que aquel que quiso ser el más poderoso entre los hombres ahora huía del propio don que había pedido. Midas caminó durante días bajo el sol abrasador de Anatolia, siguiendo la ruta de los viñedos sagrados hasta llegar a los bosques donde Dionisio era adorado. Allí, entre troncos torcidos y cantos de ninfas invisibles, se arrodilló frente a un viejo altar de piedra, cubierto de musgo y ofrendas secas. Se postró. Sus manos temblorosas intentaron elevar una súplica.
Señor del vino y la libertad, te ruego que me quites lo que me diste. Convertiste mi toque en oro, pero mi alma en hierro helado. Mi banquete es hambre. Mi amor se volvió estatua. Sálvame, Dionisio. El silencio del bosque fue roto por un soplo. Las hojas se movieron en contra del viento. La luz cambió a tonos dorados y violetas. Y ahí apareció Dionisio, envuelto en vides vivas, con ojos que veían más allá del tiempo y los hombres. ¿Por qué pides ahora lo que antes suplicaste recibir, Midas? El rey respondió, con voz quebrada. Porque solo entendí el valor de las cosas cuando las perdí. El oro no tiene olor, ni calor, ni risa. Un mundo sin carne, sin contacto, sin alma, es el infierno brillante que yo mismo creé. Dionisio no sonrió. Solo extendió el brazo y dijo: Ve hasta el manantial del río Pactolo. Lava tus manos en sus aguas sagradas. Que lo que fluye ahí arrastre tu maldición para siempre. Sin dudar, Midas caminó hasta el río. Cuando sumergió sus manos en la corriente helada, ocurrió algo extraordinario. El dorado empezó a desprenderse de sus dedos como si fuera arena solar disolviéndose en polvo. El agua brilló intensamente, teñida por un oro que jamás dejaría el lecho del río Pactolo. Así fue como, según la leyenda griega, ese río comenzó a arrastrar partículas doradas en sus márgenes, un recuerdo eterno de la purificación de un rey condenado por su propia ambición. Al regresar al palacio, Midas no encontró un trono, sino un campo vacío, devastado por la ausencia. Los sirvientes habían huido. Los tesoros yacían intactos. Y su hija. En el corazón del jardín, donde antes se alzaba una estatua de oro macizo, ahora había una joven confundida, con los ojos llenos de lágrimas. Ella lo miró, y él cayó de rodillas. Perdóname. Ella lo abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, Midas lloró. No lágrimas de oro, sino lágrimas humanas. Cuentan que, después de eso, renunció al trono. Rechazó la pompa, la riqueza, los banquetes. Se fue a vivir entre los campesinos, cultivando la tierra con sus propias manos. Nunca más tocó el oro. Nunca más habló de la riqueza. Pero no todos creen que el toque lo abandonó del todo. Porque en las orillas del río Pactolo, aún hoy, el oro brilla bajo la luz de la tarde. Y hay quienes dicen que el espíritu de Midas todavía ronda por ahí, vigilando el cauce que un día arrastró su castigo. La leyenda de Midas no es solo un relato sobre la avaricia, es una advertencia antigua, susurrada a lo largo de los siglos, sobre los deseos que pedimos sin entender su precio. Midas quiso convertir todo en oro, y terminó perdiendo todo lo que realmente tenía valor. Hoy en día, muchos siguen buscando ese oro, no el metal, sino el poder, el control, las apariencias. Pero dime, ¿lo que más deseas realmente te liberaría? ¿O sería tu prisión? Si esta historia resonó contigo, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál sería tu mayor deseo, y qué estarías dispuesto a sacrificar por él?